Y vamos a compartir acá pantalla. Listo, confirmamos porfa que estemos viendo ahí la presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces la clase pasada, que fue la clase introductoria, fue la clase inicial, repasamos los conceptos básicos de la electricidad, de la teoría de circuitos, hicimos unos ejercicios de serie y paralelo, recordamos la ley de Ohm, recordamos la ley de Watt, recordamos las leyes de la termodinámica. Entonces la idea es continuar con ese recorderis. Vamos a recordar hoy el tema de la inductancia. Muchos de ustedes ya hemos visto esto en el tema de los motores, en el curso de los motores. Entonces un poco de paciencia para con los compañeros que no han visto este tema todavía. ¿Listo? Entonces la idea es que en esta primera parte, hasta las 9, veamos las aplicaciones, entendamos el concepto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la teoría de campos. Y en la segunda parte, asociemos toda esa información que tenemos de los campos magnéticos y hagamos ejercicios ya desde el punto de vista de la electrotecnia, es decir, de la teoría de circuitos. Siempre como electricistas es bueno entender ambas partes, no solo la parte técnica, que a muchos nos gusta esa parte de conectar, de medir, pero también la parte de campos, que es el concepto fundamental de la electricidad, de donde está basada toda la otra teoría. Hay que tener esos dos puntos de vista, esas perspectivas. Listo, entonces vamos a explicar qué es la inductancia, la vamos a entender. Entonces la inductancia es una propiedad fundamental en la física y en la ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. La clase pasada nosotros habíamos recordado que habían elementos activos y elementos pasivos. Elementos activos eran aquellos capaces de entregar energía, elementos pasivos aquellos capaces de recibir esa energía y transformarla en algo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea, una bobina, un inductor, ¿es un elemento activo o es un elemento pasivo? ¿Qué creen ustedes? Pasivo. ¿Pasivo? Activo. ¿Activo? Las dos. Las dos. Pasivo, dice Germán. Listo, entonces Activo. si nosotros vamos y revisamos la teoría, lo que dicen los libros está catalogado como pasivo. Pero alguien podría decir, también es capaz de entregar energía porque en algún momento la almacena y después la entrega. Pero en la literatura, en todo lo que nosotros podemos encontrar en los libros, dice que es pasivo. ¿Listo? Pero si alguien lo entiende también como activo, no sería una mala conjetura, no estaríamos diciendo tampoco cosas descabelladas. La unidad de la inductancia es el Henry, en honor a Joseph Henry, que fue un pionero en todo este estudio del electromagnetismo. Su símbolo es la L. Em, Esto es importante conocerlo porque vamos a trabajar también con manuales, con software, con datasheets. Es importante también conocer toda esta simbología. Obviamente uno no se la va a aprender de memoria, pero si usted ya ve, digamos esto, digamos que usted no sabe qué es, pero ya dice, esto tiene algo que ver con una bobina. Esta, por ejemplo, es una bobina variable que se puede cambiar de magnitud. Esto quiere decir, por ejemplo, el tema de la polaridad de este punto. Esto también es bastante común verlo en la teoría de circuitos, que más adelante vamos a volver a encontrarnos con esto.
Eso, por ejemplo, es un electroimán, que es muy parecido al símbolo de un transformador. Entonces, lo que les digo, esto no es de aprendérselo de memoria, pero sí más o menos sin saberlo reconocer así de manera muy, muy rápida. Listo, entonces el campo magnético lo podemos encontrar en varias formas en la naturaleza. Una de ellas es la que estamos viendo ahí, el paso de una corriente a través de un cable o de un conductor. Entonces, cuando una corriente pasa a través de un conductor, ¿qué va a suceder? Va a aparecer alrededor de ese conductor un campo magnético. Campo magnético. Entonces, acá es sencillo explicar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice que con el pulgar oriente la corriente, es decir, póngala paralelo a la corriente y alrededor del cable usted lo va a abrazar con los otros dedos. Y ahí va a encontrar la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético es fuerte acá en cercanías del cable y se va disipando radialmente hacia afuera. Se va perdiendo intensidad. Entonces va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. ¿Dónde utilizamos, digamos, en el tema de las mediciones este concepto? Cuando utilizamos una pinza amperimétrica, que abrazamos el cable allá con esa pinza, lo que estamos midiendo es esa intensidad de campo magnético, ese flujo magnético. No estaríamos haciendo una medición directa de la corriente, sino una medición indirecta. Allá el multímetro hace su cálculo interno y nos dice cuánta corriente hay, pero es dependiendo campo, del campo magnético. ¿Listo? Entonces yo creo que si entendemos acá esta parte, vamos bien porque es como lo primero, la base para entender los conceptos un poco más complejos. Ese campo magnético también lo podemos encontrar de forma natural en los imanes naturales, que hay de diferentes materiales. El de neodimio es uno de los más utilizados a nivel industrial debido a su gran capacidad de producir ese campo magnético fuerte, tener un campo magnético muy, muy intenso. Entonces acá vemos un imán, vemos que tiene una polaridad, tiene un norte y un sur. Cuando hablábamos de campo eléctrico, que eso lo vamos a retomar la próxima clase, me refiero a los cursos pasados que hablamos de campo eléctrico, estábamos hablando de separación de cargas. Es decir, teníamos carga positiva y carga negativa y entre esas dos cargas se formaba un campo eléctrico. Entonces, una cosa es el campo eléctrico y otra cosa es el campo magnético. Acá podemos separar los polos, podemos separar el norte del sur, podemos dividir No, este imán en dos, que nos queda parte el norte y aparte el sur, la parte roja en un lado y la parte azul en otra. no, No, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo partimos ahí en dos? quedaría como el punto original, ¿no? Como si estuviera entero nuevamente. Exactamente. Entonces ahí lo que sucedería sería que ya no tenemos un solo imán, es decir, si estamos hablando de un norte y un sur, si lo dividimos, vamos a obtener norte y sur. Y acá lo mismo, norte y sur. Si usted vuelve y lo divide, norte y sur, acá norte y sur. Vuelve y lo divide, o sea, nunca va a encontrar solamente el monopolo magnético, no existe. Monopolo no existe. Entonces siempre vamos a tener
el norte y el sur asociados a un solo elemento. Teóricamente se ha estudiado el monopolo magnético. Hay algunas conjeturas, pero físicamente no se ha encontrado. Acá vemos entonces estas líneas de campo gracias a a estas limaduras metálicas. Estas limaduras, ¿de qué material tienen que ser? Hierro. Tiene que ser de hierro, ¿cierto? ¿Funcionaría hacer ese mismo experimento con otro metal? ¿Con limadura de plata o con limadura de cobre o de aluminio? No, señor. No, no funciona. No Tiene que funciona, ser ¿cierto? No da, no da. No da, ¿cierto? tiene que ser un material ferromagnético para Tiene que que ser un funcione. material ferroso, sí, señor. Que es el hierro o la ferrita. El acero, ¿cierto? El acero es un material ferroso. Sí, ¿cierto? Sí, porque el acero es una Sí, claro. aleación de varios metales. Ajá. Sí, señor. El acero inoxidable ya no sería ferroso. Ya ese sí no tiene ¿El acero qué es? ¿El acero de qué está hecho? De hierro, ¿cierto? hierro y Hierro más carbono, que creo. Carbono, hierro y carbono, creo. carbono, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto por ciento de hierro? Dependiendo, ¿cierto? 98% hierro, 2% carbono. Eso es el acero. Entonces, digamos que el núcleo de un transformador, el núcleo de un motor, ¿de qué está hecho? De acero, ¿cierto? Porque tiene esas propiedades magnéticas. Es por eso que lo hacen de ese material. Acá el campo magnético también de la Tierra. ¿Cómo explicaríamos ese fenómeno? ¿Cómo se produce ese campo magnético? Lo mismo, ¿cierto? Es un imán Con los, gigante la Tierra. con los polos, es correcto, con los polos de la Tierra. Ujú. Entonces acá hay corrientes internas, porque esto es un núcleo líquido. Hay movimiento de partículas ahí, ese movimiento genera ese campo magnético que pues estamos resumiendo mucho porque eso pues es mucho más complejo. Esto también a veces cambia de polaridad aleatoriamente, nunca es predecible. Un momento tenemos acá el polo norte, acá en otro momento el polo norte va cambiando. Estamos hablando de los polos magnéticos, no es que estemos cambiando el, el polo norte geográfico. Una cosa es el polo norte geográfico y otra cosa es el magnético. Listo, entonces vamos a mirar las aplicaciones ya en la parte eléctrica. En la generación de la electricidad. Entonces la generación de la electricidad utiliza este concepto de campos. Entonces acá tenemos el generador más elemental, la máquina más elemental para generar electricidad. Entonces tenemos la bobina, tenemos movimiento y tenemos la producción del campo. Entonces acá ponemos dos imanes, norte y sur. Las líneas de campo salen del norte, llegan al sur. Ponemos una bobina, que es lo que queremos explicar hoy, que es una bobina. Ponemos esa bobina bajo la influencia de ese campo y empezamos a hacer un movimiento. Entonces la suma de esos tres elementos va a generar acá que un campo eléctrico. Vea, pasamos de un campo magnético a un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera acá una diferencia de potencial, es decir, una tensión o un voltaje. Cerramos el circuito y aparece una corriente. Todo eso lo tenemos que saber explicar nosotros como electricistas de una manera clara. Nosotros tenemos claro todos estos conceptos. Vamos a poder proponer soluciones a problemas complejos, porque estamos entendiendo la esencia de lo que está sucediendo ahí. Entonces, fíjese acá, hay un movimiento que es un movimiento rotacional. Vea que acá hay un movimiento, pero longitudinal, es el mismo principio. Tenemos la bobina es la que va a estar estática y movemos es el imán. Acá va a haber también un movimiento longitudinal. Estas líneas de campo
que salen del norte, llegan al sur, van a interactuar acá con las espiras de la bobina y van a generar acá un campo eléctrico, una diferencia de potencial, cerramos el circuito, aparece la corriente. Lo que estamos induciendo es tensión, no corriente. Es importante también tener eso en cuenta. Fíjese que en ambos experimentos tiene que haber movimiento. Si dejamos esto quieto, ¿qué va a pasar? Nada, ¿cierto? No va a alumbrar nunca porque no estamos cumpliendo con ese requisito de la variación del campo acá en esta superficie de la bobina, en esta área de la bobina. Este experimento creo que lo hemos hecho todos allá en el SENA o en el colegio, que le mandan a uno a enrollar este cable en un tubo de PVC, muchas vueltas. Uno pone dentro del tubo el imán, lo agita y ahí aparece la diferencia potencial. Uno ahí conecta un LED, una carga muy pequeña, y ahí empieza a alumbrar el LED. Entonces esa sería la generación. Ya la fuente del movimiento, todas las conocemos. Entonces creo que esto lo hemos visto en varias ocasiones en los diferentes cursos que hemos hecho y es importante siempre tenerlo ahí fresco. Entonces, para las personas de pronto que están nuevas en el curso, expliquemos rápidamente cómo funcionan cada una de estas fuentes de energía. Entonces, esta primera, ¿cuál es? La nuclear. La nuclear, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esa producción de energía a través de la fisión nuclear? Esto que estamos viendo ahí que está saliendo por esa chimenea, ¿qué es? Radiación. Vapor. Vapor, ¿cierto? Vapor de agua. Ujú. Sí, señor, vapor de agua. Entonces acá lo que está sucediendo es que se utiliza uranio o plutonio, o mejor dicho, el uranio se transforma en plutonio cuando se hace una fisión nuclear. Fisión es una separación del núcleo. Eso es un proceso bastante peligroso, eso tiene que ser con bastantes protocolos de seguridad. Sin embargo, esa es una de las fuentes más limpias y más seguras que existen de producción de energía eléctrica. Entonces se separa el núcleo, en esa separación se libera mucha energía y con esa energía se calienta agua. Entonces el agua caliente genera vapor, ese vapor hace mover una turbina de vapor. Eso es un ciclo. Entonces ese vapor vuelve y se condensa y vuelve y se transforma en agua y vuelve y se calienta y así es cíclico, no hay pérdidas ahí de vapor. Esto que estamos viendo es algo externo a ese ciclo. Es eh, es agua que se utiliza es para refrigerar parte del sistema. Entonces este vapor que estamos viendo ahí no es el mismo vapor que está allá en esa turbina, sino es el sistema de refrigeración. Pero fíjese que ahí no hay nada raro porque esta máquina sigue funcionando igualmente. Acá está la turbina y lo que le está moviendo es el vapor. ¿Con qué calentamos el agua? Es otra cuestión. ¿Cómo funciona esto acá? Esa es una central térmica. Entonces es lo mismo. Calentamiento de agua, turbinas de vapor, pero acá ya no utilizamos uranio, sino utilizamos ¿qué? Carbón. Carbono gas. Entonces esto también tiene su complejidad. Eh, Estos son centrales de ciclo combinado, es decir, allá el carbón tiene un proceso
Acá por esta chimenea ya no va a salir vapor, ¿cierto? Ya no va a salir esto bonito. ¿Qué va a salir por acá? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de azufre, que son gases nocivos, son gases de efecto invernadero. Pero volvemos a lo mismo, vea que esta máquina sigue presente ahí en esa generadora, no, no cambia. Obviamente que tiene sus particularidades, pero es el mismo principio. Esta de acá sí creo que es más intuitiva para todos. Eólica. Ujú, la velocidad funciona con la velocidad del viento. Cuando uno se pone a mirar esas hélices, cómo van girando, rápido o despacio, Lenta. Despacio. lenta, ¿cierto? ¿Por qué lenta? ¿Podría girar más rápido? Sí, ¿cierto? Dependiente de la velocidad del viento. Pero las hacen así que gire despacio, precisamente para que este sistema mecánicamente no se vaya a desbaratar, no se vaya a dañar. Entonces acá tienen una relación de piñonería, haga de cuenta como la caja de cambios de un carro, para controlar esa velocidad y tratar de mantenerla lo más constante posible. Es importante ese tema de la que sea constante. Y volvemos a lo mismo, ¿ve? Es esta misma máquina girando a velocidad constante. La del agua, lo único que cambia es la turbina, ¿cierto? Entonces acá se represa el agua, se abre eh, la represa dependiendo de la necesidad. También es más fácil de controlar porque como el agua está represada, ese caudal ya es fijo y es fácil de controlar. Entonces ahí ya no tenemos una turbina de vapor, sino una turbina hidráulica. Y acá tenemos eh, un grupo electrógeno que cumple el mismo funcionamiento, solamente que va a tener como combustible la gasolina o el ACPM. Entonces ahí tenemos esa máquina. ¿Cómo es este movimiento acá? Siempre, en todos los casos. Es un movimiento circular, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que sea circular. Para que haya un intercambio de polo. Electromagnetismo. Entonces ahí lo que implica es que ese movimiento sea circular, es que a la salida que vamos a tener El campo magnético. una diferencia de potencial, ¿cierto? Es decir, algo que va a cambiar con el tiempo. Entonces acá tenemos tensión en función del tiempo. Entonces esa tensión, ¿cómo va a ser? Si es un movimiento circular, va a ser de esta manera, ¿cierto? Y esto va a ser periódico. Va a tener acá un periodo T, va a tener acá una tensión máxima, va a tener acá una tensión mínima y va a tener, ¿qué más? Una frecuencia, ¿cierto? ¿De cuánto es la frecuencia acá en Colombia? 60 Hertz. Hz. De 60 Hz. Entonces, fíjese que esta onda sinusoidal, que es lo que nosotros miramos en las analizadores de redes, en las osciloscopios, viene de esto, de esta máquina. Que esta máquina, como es acá, muy simple, esta es una máquina monofásica de una sola bobina, ¿verdad? Como es generalmente un generador de estas generadoras que estamos viendo ahí, trifásico, ¿cierto? Como es trifásico, ya no solamente vamos a tener una onda, sino vamos a tener tres ondas, ¿cierto? Entonces de ahí vienen los sistemas trifásicos. ¿Cuál es el desfase entre esas ondas? 120 grados. 120 grados. Entonces de eso va el curso, de esto de acá.
de ir a medir acá todos estos parámetros. Esto es en función del tiempo. Vamos a mirar que hay unas herramientas más prácticas que se llaman fasores para mirarlo, observarlo, analizarlo en función de la frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar con estos sistemas trifásicos cuando conectamos, por ejemplo, inductores o condensadores? Van a sufrir acá corrimientos, van a sufrir desfases que van a afectar la calidad de esa onda. Entonces hoy estamos enfocados en esta parte, en entender qué es el inductor para después mirar cómo lo aplicamos a toda esta teoría. Esa es la idea. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Vamos bien hasta ahora? Lenin, ¿bien? Sí, señor, Listo, bien. bien. Acá estamos primero observando todo este fenómeno desde lo físico, desde cómo es el comportamiento desde el fenómeno físico. Ya después ahorita en la segunda parte vamos a mirar la parte de la teoría de circuitos, que también es importante. Todo es importante. Listo, entonces miremos acá rápidamente algunas aplicaciones de ese campo. Entonces el motor eléctrico, ¿qué es un motor eléctrico? Es el mismo generador, ¿cierto? Solamente que haciendo la función inversa. Acá al generador le inyectamos energía mecánica, energía cinética y nos devuelve energía eléctrica. En el motor es lo contrario, le inyectamos energía eléctrica y nos devuelve energía mecánica. Obviamente que todo este tema de los motores es bastante amplio. Ya con algunos de ustedes hemos hecho el curso de motores, hemos analizado acá qué tipos de motores es, qué es una jaula de ardilla, qué es el estator, qué es el rotor, el tema también acá de la histéresis, son muchos conceptos, muchas cosas. Entonces la idea de este curso es hacer como un preámbulo para ese curso más adelante de motores, para las personas que de pronto estén interesadas. Acá la esencia del motor es el estator y el rotor, que son dos bobinados que interactúan entre sí, tanto para generar movimiento mecánico como para generar la diferencia de potencial. Ya lo otro ya es más mecánico para la parte del buen funcionamiento y del buen desempeño de la máquina, el tema de los rodamientos, de la cubierta acá, de los disipadores de calor, el ventilador, ya hace parte de la parte mecánica de la máquina. Otra aplicación es la levitación magnética. ¿Cómo funcionan esos trenes? Creería yo que hacen cruzar los mismos polos para que nunca choquen, no sé. Sí, 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 por ahí va bien, así es. Entonces ahí tenemos el tren tiene unos electroimanes que hacen contacto acá con el riel. Mentiras, no hacen contacto, al contrario, porque es de levitación, nunca tienen fricción. Es una interacción sin fricción. Entonces, acá en una vista lateral, esta podría ser el riel y este podría ser la base del tren. Entonces, digamos que para que el tren avance, ponemos acá polo norte y acá ¿qué pondríamos? En el riel, norte o sur, Norte, norte, ¿cierto? Para que se repelan, para que haya una repulsión. Entonces, esta parte estaría polarizada, que es la base del tren. Este es el tren. Y toda esta parte sería norte.
Entonces, acá hay un campo magnético, pero es un campo que está haciendo fuerza de repulsión. Obviamente, esto que estamos haciendo acá es eh, una explicación muy general. Esto tiene bastantes más sistemas de control, tiene una instrumentación bastante avanzada, instrumentación avanzada y costosa. Haga de cuenta que es la instrumentación también de un avión. Sistemas de transporte donde tiene que ser muy eficiente y tiene que ser muy confiable porque estamos hablando de sis- eh, sistemas de transporte que tienen que garantizar la vida de las personas. Entonces es una instrumentación bastante exhaustiva donde monitorean toda esta parte eh, de esos electroimanes. O sea, eso es computarizado, eso es automatizado. Acá, grosso modo, estamos entendiendo más o menos cómo es ese fenómeno magnético, pero obviamente esto tiene muchos sistemas de control. Controlan acá también la masa del tren. Una cosa es cuando va solo, otra cosa es cuando ya va con el cupo lleno a medio cupo. Entonces esto va a tener diferentes repercusiones. Acá lo estamos haciendo de manera muy simplificada. ¿Cuánto sería la velocidad máxima que alcanzaría un tren de estos? Estamos hablando de cuánto. ¿300 por ahí? Hasta 500, ¿cierto? 350. De 350 a 500. Entonces eso va bastante rápido. Para el frenado, ¿qué hacemos ahí? Acá no hay contacto, ¿cierto? Acá está el campo eléctrico, campo magnético, perdón. Por eso se llama de levitación. Va a 300 kilómetros por hora. Necesitamos frenar. ¿Qué hacemos ahí? Cambiar la polaridad, ¿cierto? Entonces digamos que mantenemos la del riel y cambiamos la del tren. Entonces ya va a haber una fuerza de atracción. El tren va a tender a pegarse acá al riel. Si usted va a 300 kilómetros por hora, obviamente, ¿cómo tiene que ser ese cambio? Tiene que ser gradual, tiene que ser paulatino. No puede ser un cambio abrupto. ¿Listo? Si hace un cambio brusco, se puede descarrilar. Sí, señor. Ya vamos a ver más adelante que la bobina no permite cambios instantáneos, cambios abruptos del campo. Es diferente a esta tecnología que son los trenes de catenaria. ¿Cómo funcionan estos trenes? Fíjese que acá ya hay rozamiento. Ya esto es como el tren de la sabana, solamente que está conectado acá a una red eléctrica. Obviamente esta tecnología es más obsoleta. Otra aplicación importante es en el tema de la medicina con la resonancia magnética. No sé si alguien de pronto haya, le hayan hecho algún examen con estos elementos, con estas máquinas. Esa es una bobina grande que igual del mismo principio se Sí, crea señor. un campo magnético. Es más que todo la resonancia magnética. Se Sí, crea un señor. campo magnético y separa los átomos. Creo que son el hidrógeno, creo que separa y hace que se vean las imágenes. Sí, señor. Entonces ahí se genera un campo magnético. Como dice el compañero, esto es una bobina. Acá ponen al paciente y lo que va a suceder ahí es que hay una radiación magnética que interactúa con los tejidos blandos del cuerpo.
Entonces esto sirve, digamos, para mirar el músculo, para mirar el corazón, el riñón, tejidos blandos. Para la parte de los huesos, ya todos sabemos que se utiliza son los rayos X. Acá estamos utilizando es otro principio, otro tipo de radiación. Los que han tenido la oportunidad de hacerse este tipo de exámenes han visto que cuando prenden la máquina, cuando inician el examen, empieza a hacer un ruido que es bastante fuerte, muy parecido a ese ruido que hace un transformador, una especie como de vibración. Precisamente por eso, porque cumple el mismo principio, tiene la misma estructura de un transformador, tiene ya su laminado para producir el campo magnético. Acá las personas que trabajan con esto tienen que tener cuidado con esa exposición continua a esos campos magnéticos. Entonces en el RETIEN las normas nos hablan de eso. No solamente esas personas que trabajan acá en la salud, sino digamos una persona que trabaja de liniero, que trabaja en una subestación. Son personas que tienen que estar muy conscientes de la existencia de ese campo, porque esa exposición en el tiempo puede llegar a ser nociva para la salud. Esa parte de comprobar si sí o si no le afecta a la salud, bastante difícil de verificar porque como sabemos eso necesita de bastante tiempo para que afecte la salud de las personas. No estamos hablando de 2, 3 años, sino estamos hablando de más tiempo, de 10, de 15 años para que se noten las secuelas de toda esa radiación. Listo. Acá en el tema del almacenamiento de datos, ustedes se acuerdan de estos discos, cómo funcionaban estos discos. ¿Se acuerdan que era de los computadores viejos? Viejos estamos hablando de hace 5 años. Digamos que en el 2020 usted iba a comprar un portátil y todavía venía con estos discos. ¿Sí se acuerdan? Que ese disco allá que hacía bastante ruido cuando usted iniciaba así, cuando prendía el computador, de una vez sentía que se prendía ya algo dentro del sistema. Entonces esto funcionaba con el mismo principio del magnetismo. Entonces esto tenía un movimiento acá giratorio. Es con un material que permite almacenar energía. Entonces esto obedece al tema de la histéresis. ¿Si se acuerdan de ese concepto? Histéresis. Lo podemos recordar fácilmente como la memoria, memoria de los materiales, memoria de los materiales. Tiene una definición un poco más exacta, pero lo podemos entender de esa manera. Entonces hay materiales de materiales. Digamos que para fabricar usted un transformador, usted tiene acá un transformador y usted está produciendo acá energía, tiene cierta cantidad de energía. Usted lo que quiere es que esa misma cantidad de energía pase al otro lado, ¿cierto? En este acople magnético. Que acá en este núcleo, que es de hierro, no se almacene energía, no quede nada, sino que todo pase de un lado al otro. Eso es lo que usted quiere en un transformador. Mientras que acá, usted sí quiere que algo de esa energía quede guardada ahí porque se va a guardar en forma de sí, de información, valga la redundancia. Entonces este metal está diseñado para eso, para almacenar energía. ¿Cuál era el problema más grande de estos discos?
No se podían abrir. No podían sacudir tanto, mover. El tema del movimiento, ¿sí? Volviendo acá al tema de los imanes. Para que un imán pierda el magnetismo, ¿qué cosa debe pasar? ¿Cómo hacemos que un imán pierda el magnetismo? ¿Con caídas, con golpes, golpeándolo? ¿O con temperatura, cierto? En estos sistemas, que era lo más Grado bajo C, caliente. Se calentaba mucho. se calentaba? Entonces tocaba ponerle a ese computador un disipador que ocupaba media tarjeta. Entonces eso era un problema. Entonces se vino a reemplazar por estos elementos que van a generar calor, pero ya no tanto. Discos Entonces de ya Estados Unidos. es de Estados Unidos, ya el disipador es más pequeño. Inclusive hay algunos que no vienen con disipador, si los han visto. Vienen con pasta térmica. Eh, sí, viene con una pasta, pero hay unos que no, ni siquiera tienen disipador, porque ya hicieron esto tan eficiente que no importa que se caliente a cierta temperatura, sigue funcionando bien. Obviamente esos equipos son más costosos. Entonces, La Play 5 trae fíjese uno que, así. fíjese que acá estamos hablando de un movimiento mecánico, acá ya es un movimiento, ya no hay movimiento, perdón, porque esto ya Es más electrónico. es más exacto, más sólido, como su nombre lo indica. Y cada vez esto pues lo hace más pequeño y más eficiente. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí con las aplicaciones, algo más que añadir. Vamos a mirar ahora eh, cómo funciona el inductor, qué es el inductor. Entonces vemos que es un dispositivo bastante sencillo. Simplemente es un arrollamiento de alambre en un núcleo. Ese núcleo puede ser de diferentes materiales, puede ser de aire, así como estos que estamos viendo ahí en pantalla, utilizados en la parte de comunicaciones. Entonces, ¿qué características podemos observar ahí de ese inductor? El número de vueltas, por ejemplo, ¿cierto? Eso es algo importante. Este cable que estamos viendo ahí es un cable desnudo, es un cable pelado. No, señor. Creo que tiene un recubrimiento, un esmalte. Eso tiene un barniz, ¿cierto? Un recubrimiento. No puede estar desnudo, no puede estar pelado, no puede estar haciendo contacto una espira con la otra. Se puede hacer un corto, claro. ¿Qué pasa si se unen? Un corto, Cortocircuito. Simplemente quedan en cortocircuito esas dos espiras y solo cuenta como si hubiera una. Entonces ya está perdiendo eficiencia, que es lo que pasa en los motores, ¿cierto? Cuando toca rebobinarlos, exactamente lo que está pasando acá. El motor ya por su vida útil es un mantenimiento que hay que hacerle. Ya lleva demasiado tiempo, esa bobina sufre daños térmicos, se calienta, se derrite el barniz, hace contacto y va perdiendo eficiencia el motor. Entonces, determinado tiempo toca ir a sacar eso y rebobinarlo. Y vuelve y queda como nuevo. En cuanto al núcleo, es importante entender el tema del material. Entonces ya sabemos que, como estamos hablando de campo magnético, el material tiene que ser de hierro o de ferrita. ¿Cuál sería la diferencia entre el hierro y la ferrita en cuanto al rendimiento de esa bobina? Tiene que ver, la duración. no, no tanto, tiene que ver con la frecuencia. Entonces la ferrita responde mejor a frecuencias altas. Estamos hablando del orden de los kilohertz, megahertz, gigahertz.
responde mejor la ferrita. El hierro es utilizado, acá vemos algunos ejemplos de bobinas de núcleo de ferrita. El hierro es utilizado en frecuencias bajas. Cuando hablamos de frecuencias bajas, estamos hablando del orden de los hertz, donde se utilizan, eh, en donde vemos este orden de magnitud en la frecuencia. Transformador, un motor, estamos hablando de 50, 60 Hz. Es decir, estamos en baja frecuencia. Entonces, como ahí hay una conmutación en ese núcleo, casi si tenemos el núcleo de la bobina y dibujamos el campo, ese campo, un momento está en esta dirección y en otro momento está en otra dirección, ¿cierto? Es variable. Entonces, en ese cambio, este material no es capaz de hacer ese cambio, el hierro no es capaz de asimilar ese cambio tan rápido, mientras que la ferrita sí es más eficiente para hacer esa conmutación. Entonces, ¿dónde vemos altas frecuencias? En el tema de las comunicaciones, ¿cierto? Para la transmisión de la información. Transmisión de la información, se utiliza más este tipo de bobinas con núcleo de ferrita. Aunque ahorita sabemos que hay un material mejor que las bobinas de cobre. ¿Qué material utilizamos para transmitir información? La fibra. La fibra, ¿cierto? Fibra óptica. Entonces acá estamos hablando de electrones, cuando hablamos del cobre. La fibra óptica estamos hablando de fotones, que es mucho más eficiente para transportar esa información. Entonces no es solamente el núcleo el que se comporta mal en alta frecuencia, sino también el cobre. El cobre ya pierde su eficiencia a altas frecuencias. Em, Estos inductores, estas bobinas van a tener también diferentes formas, cilíndrica como la que estamos viendo ahí, toroidales. ¿Ustedes se acuerdan de los radios antiguos? Que usted lo destapaba y venía esto. ¿Qué función cumplía esto en un radio, por ejemplo? ¿Sí se acuerdan? No me digan que nunca destaparon un radio. No sé, pero podría ser sintonizar frecuencias o algo así. Exactamente eso. Gracias. Entonces es un circuito donde tenemos resistencias, tenemos capacitores, tenemos inductores. Esto se le puede conectar de diferentes formas. Circuito RLC. RLC. Entonces esto sirve como un filtro. Son filtros. Entonces usted tenía ya su radio, ahí tenía una antena, y usted sintonizaba acá con un potenciómetro. Movía ahí y lo que estaba cambiando era estos parámetros para la recepción de diferentes frecuencias. Entonces sabemos que las emisoras vienen con diferentes frecuencias. Entonces obviamente estos radios ya no existen, ya no son tan comunes, ya digamos que usted en su celular, en un dispositivo mucho más compacto, puede hacer esa misma tarea. ¿Cómo reemplazaron entonces esa bobina para que el filtro funcionara? Entonces ya esta parte inductiva no es tan importante porque esto, volverlo más pequeño, sí, achicarlo es más difícil, mientras que esta parte de los condensadores es mucho más fácil incluirla en una tarjeta y hacerla mucho más pequeña. Entonces estos filtros están más diseñados por esta parte de la capacitancia, porque es más fácil de hacer muy pequeño un condensador a hacer muy pequeña una inductancia. Entonces estos filtros ya son mucho más compactos, porque ya eliminaron esta parte.
Entonces estos han ido como desapareciendo. Obviamente todavía hay radios que vienen con esa tecnología. Estos también tipo de resistencia, ya también para aplicaciones eh, de comunicaciones, igual estos de SMD han ido desapareciendo. ¿Dónde si no pueden desaparecer? En el tema de los motores, de los transformadores, siguen vigentes y bastante vigentes. Listo, miremos esta parte. Sí, tenemos creo que todavía 5 minutos. Les voy a compartir acá la asistencia antes de que se me olvide. Para que porfa la vayamos llenando. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir acá. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Observaciones? ¿Aclaraciones? Bien, ¿vamos bien? ¿O ya con sueño? No, ahí vamos poco a poco, pero Listo, bien. listo, bien. Fíjese que ahí estamos hablando de lo conceptual, que para mí siempre ha sido lo más importante, porque muchas veces uno arranca es a resolver ejercicios numéricos y ahí usted queda como, bueno, ¿qué estoy haciendo? Mientras que en lo conceptual usted ya está entendiendo más o menos qué es lo que está pasando, ya es más fácil asimilarlo desde esa base. Los inductores, como vimos ahí, tienen bastantes formas. Vamos a analizarla más fácil. Para definir esta parte. Entonces, de lo que hemos hablado, ¿cómo definiríamos en palabras propias la inductancia? ¿Qué es la inductancia? Definámosla así rápidamente. Un concepto muy en palabras sencillas. ¿Qué es la inductancia? Sería el transporte de electrones por un conductor que genera un campo magnético, induce un campo magnético. Sí, va por ese lado del campo magnético. Mm, puede ser una propiedad de un circuito o componente eléctrico. Sí, es una propiedad. Esa palabra es clave. Entonces ahí ya tenemos dos cosas claves, propiedad y campo magnético. Hay que darle más forma a esa definición. Es la forma de almacenar energía por medio de un campo magnético. Exactamente. Esa sería una definición bastante exacta. Es la que acaba de decir yo. Sí, la estamos entendiendo bien. Estamos almacenando. Un inductor es para almacenar energía, que la almacena en corto tiempo, pero la está almacenando. No la podemos confundir con una batería, con una pila, ¿cierto? Es diferente para otro propósito. Almacenamiento de energía, esa es la palabra, el concepto clave, almacenamiento de energía. Pero fíjese que acá lo estamos viendo desde el punto de vista del fenómeno físico. Estamos explicando físicamente que todavía no hemos visto la teoría de circuitos. Ahorita la vamos a ver. Listo, son las 9. Tomémonos un descanso. Veámonos a las 9:10. Y terminamos con la presentación. Listo, ya nos quedan hacer dos ejercicios y ya nos vamos a descansar. No se les olvide llenar la asistencia, por favor. Ahí Listo, ya se profe, las gracias. compartí por el grupo. Entonces veámonos a las 9:10.
Listo, entonces vamos a continuar. Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla, si estamos escuchando Sí, bien. señor. Sí, Listo, señor. gracias. Listo, habíamos quedado acá en esta diapositiva y vamos a explicar el concepto de inductancia, o mejor, ustedes ya lo explicaron. La inductancia la entendemos como la capacidad que tiene este dispositivo para almacenar energía en forma de campo magnético. Listo, entonces acá la inductancia, si usted la analiza esta ecuación, depende de parámetros geométricos. Ahí no estamos hablando de parámetros eléctricos, no estamos hablando de corriente, no estamos hablando de tensión, solamente estamos hablando de las dimensiones de ese elemento, de las dimensiones y de los materiales con los que está construido. Ya vimos que una cosa es el hierro, otra es la ferrita, otra es el aire. Entonces va a depender de cuánta energía almacene, de sus dimensiones y de sus materiales. Sencillo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Acá nos está hablando del número de vueltas. Entonces, fíjese que ese número de vueltas está elevado al cuadrado. Quiere decir que es un parámetro muy importante. Entre más vueltas usted le dé a esto, va a aumentar cuadráticamente la inductancia. Va a depender también del área transversal del área transversal del cilindro. Entonces, entre mayor sea el área, mayor inductancia. También es bastante intuitivo. Va a depender de la longitud. Vea, de la longitud. Entre más grande sea la longitud del inductor que va a pasar, según la ecuación, ¿va a ser mayor o va a ser menor la inductancia? Menor. Menor, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional. Vea. Si mantenemos estos parámetros constantes y aumentamos la longitud, la inductancia decrece. Y el otro parámetro es la permeabilidad. ¿Qué entendemos por permeabilidad? La permeabilidad del hierro, específicamente. Se refiere a la permeabilidad del núcleo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo la entendemos? No sé, como la capacidad de almacenar. Sí, por ahí va. No es tanto de almacenamiento, eso es otra palabra, otro concepto. Pero sí va a ayudar al almacenamiento. O de conducir o la resistencia o algo así. Ujú. Sí, la palabra más cercana sería conducir. Entonces, sabemos que acá, estas líneas que estamos dibujando acá, necesitan pasar por ese núcleo, ¿cierto? Entonces salen acá y hacen ese movimiento. Acá estoy internamente haciendo un zoom, como si esto fuera un pedazo. Esto tiene una ordenación. Esto tiene acá unos dominios magnéticos. Cuando esto se alinea, esto tiene que alinearse
Inicialmente el material es así, desordenado. Cuando se alinea, conduce mejor el magnetismo, las líneas de flujo, el flujo magnético. Entonces es la capacidad de permitir, por eso se llama permeabilidad. Ese flujo magnético es más fácil por el hierro que por el aire, ya diciéndolo en palabras menos técnicas, en palabras más sencillas. Tiene que ver con esa especie de conducción del flujo magnético a través del material. Es eso. Tiene una definición un poco más compleja, pero en palabras sencillas es eso. Fácil esa ecuación, ¿cierto? Esta ecuación solamente aplica para un inductor cilíndrico. Si quisiéramos mirar de esto, toca ir a hacer otra ecuación. O este toroidal tiene otra ecuación. Acá estamos analizando es este cilíndrico, que es el más sencillo. Pero en todos los casos va a depender de parámetros geométricos. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Estamos claros? Listo, sigamos entonces. Esto también, esta tabla, yo se las había compartido la vez pasada. En los cursos anteriores me refiero, para las personas nuevas también es importante tenerla ahí a mano porque cuando estamos hablando de capacitancia, cuando estamos hablando de inductancia, estamos en este orden de magnitud. Estamos hablando de mile, de micro, de nano, de pico. Entonces, cuando vamos a comprar un elemento de estos, siempre estamos hablando en este lenguaje, entonces importante tenerlo ahí en mente también cuando leemos las normas, cuando usted va y mira el RETIE, lee el RETIE, también le aparece milihenrios, microfaradios, hay que tenerlo en cuenta. Lo que estamos hablando ahorita de los filtros, que depende mucho de la frecuencia. Entonces acá vemos también este espectro electromagnético. Esto también lo hablamos cuando hicimos el curso de sistemas fotovoltaicos, que se aprovechaba esta parte de ese espectro, la luz visible. Acá estamos hablando de frecuencia. Entonces usted puede interpretar esa información así con esta tabla o con esta de acá, donde nos dan longitud de onda, frecuencia, energía. Nos están hablando de rayos gamma, rayos X, las ultravioleta. Entonces, esos inductores van a responder a todas estas frecuencias. También importante tener esa tabla ahí a mano. Listo, vamos a mirar ahora un poco más unos ejercicios, ya no desde el punto de vista de campus, de analizar el fenómeno físico, sino ya desde el punto de vista de la teoría eh, de circuitos, teoría de circuitos se llama eso. ¿De dónde nace la teoría de circuitos? ¿De dónde nace la teoría de circuitos? Que es todo lo que nosotros hacemos de la ley de Ohm, de la ley de Watt, todo eso. Esa teoría de circuitos viene de todo lo que hemos hablado acá de los campos, que es todas las leyes de la ley de Faraday, la ley de Gauss, que estas son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esto simplemente es una simplificación de toda esta teoría de los campos. Entonces, siempre tenemos que mirar ambas partes. Ya en esta primera parte del curso de hoy, de la clase de hoy, analizamos el inductor desde esta teoría de los campos. Vamos ahora a mirarla desde la teoría de los circuitos, que es más sencilla porque está más simplificada.
¿Listo? Entonces, esa unidad del Henry es en honor a Joseph Henry, físico estadounidense. Descubrió la inductancia, también construyó unos prototipos de motores y fue gracias a él que se inventó esta unidad. ¿Listo? Entonces acá tenemos una ecuación que si entendemos esta ecuación, entendemos todo lo que hemos hablado hoy. Esta ecuación que me dice que la tensión en el inductor va a depender de la inductancia que ya vimos que es la construcción física de la bobina y de la variación de la corriente en el tiempo. ¿Listo? Entonces, para entender esta fórmula vamos a hacer acá un montaje en el Tinkercad y lo vamos a entender de manera más lúdica. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá una resistencia. La idea es hacer este montaje. Y ahorita venimos al otro ejercicio. Entonces este montaje es una fuente de 30 voltios, una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 500 milihenrios o un inductor o una bobina de 500 milihenrios. ¿Cuál es el propósito de hacer este montaje? Comprobar el efecto inductivo de la bobina. Eso es lo que queremos comprobar. Entonces venimos acá, ponemos la resistencia, ponemos la bobina. Acá donde dice inductor, ponemos un interruptor, buscamos una fuente de alimentación y hacemos la conexión, que como está ahí, en serie, ¿cierto? Vean, circuito en serie, muy sencillo. Entonces vamos a poner acá la parte positiva en rojo para que sea más gráfico. Ahí está. Y la parte negativa la vamos a poner en color negro. Ahí está el montaje. Vamos a poner un multímetro para medir la tensión en la resistencia y medir la tensión en la bobina. Acuérdense que el curso se llama medición de parámetros eléctricos en circuitos polifásicos. Entonces la idea es aprender a hacer estas mediciones. Algo tan sencillo como esto, vamos de menos a más. Después vamos a hacer mediciones un poco más complejas. Acá quedo con la polaridad invertida. Vamos a ponerlo acá para que no queden cruzados los cables. Listo, conectamos ahí, conectamos acá. Esta es de 30 voltios. La resistencia es de 100 ohmios. Y la bobina es de 500 milihenrios. Iniciamos la simulación. Ahí está apagado el sistema. Energizamos. ¿Y qué sucede? Varias cosas. Existe una corriente por todo el circuito, que el circuito está en serie, de 300 miliamperios. Si hay 300 miliamperios acá en la bobina, ¿por qué no hay tensión? Se preguntaría uno. Y fíjese que toda la tensión de la fuente está en la resistencia. ¿Qué nos dice entonces la teoría? Vamos a lo que nos dice el libro, que es esta fórmula. Para que haya tensión, obligatoriamente tiene que haber cambio en la corriente en el tiempo. Vea. Esto es una ecuación diferencial. Tiene que haber variación de la corriente en el tiempo.
Acá hay variación de corriente. No, la corriente es estática, vean. La corriente no está cambiando. Por ende, la tensión es cero. Eso es lo que nos dice acá matemáticamente. Vean. Obviamente esto, interpretarlo así de cero es difícil. Acá ya gráficamente lo estamos viendo. Y es lo que nos está diciendo acá en el libro. Dice, según la ecuación 618, para que un inductor tenga tensión entre sus terminales, su corriente debe variar con el tiempo. Entonces, si la corriente es constante, la tensión es igual a cero. Ahí lo estamos evidenciando. ¿Sí ve? Tiene que haber cambio, cambio en el tiempo. Entonces, el siguiente paso es ese, hacer un cambio para evidenciar a ver si sí o no. Entonces vamos a poner acá un LED. El LED tiene una parte positiva, que es el ánodo. Vamos a ponerlo acá de un color diferente. Y tiene una parte positiva, que es el cátodo. Fíjese que lo estoy conectando acá al revés. La parte negativa, acá el positivo de la fuente y la parte positiva, el negativo del inductor. Entonces fijémonos en algo. Abro el circuito, está desenergizado. Lo cierro. Aparecen los 30 voltios, igual en la resistencia. Fíjense acá en el diodo. Voy a desenergizar. ¿Qué sucedió ahí? Se encendió. Hace un parpadeo el diodo. Ajá. Parpadeó. Me gustó ese término. Volvemos a hacer el ejercicio. Energizo. En ese momento, ¿cómo está la bobina? Acá no la podemos ver, pero tiene que estar así, ¿cierto? Como esto. Porque la corriente es constante, el campo es constante. Ahí hay campo magnético. Sí, ¿cierto? La bobina en ese momento está así. Cuando yo la apago, ¿qué pasa con ese campo? Desaparece. Desaparece. Y cuando desaparece, ¿qué pasa? Está entregando esa energía. Entonces ahí volvemos a lo que estábamos hablando en la primera parte. Almacena la energía y cuando se desenergiza, la entrega. ¿Dónde la entrega? Al único camino que hay acá posible, que es el diodo. Entonces, vea, ahí está cargada, soltamos y ahí se energizó. Entonces, si hacemos esto secuencialmente, ¿qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Empieza a entregar y a sacar energía. Varias cosas, ¿cierto? Hay Empie- diferencial de corriente. Exactamente. Aparece acá una tensión que antes era cero, vea. Es cero. Ahí está energizado. Ya deja de ser cero. ¿Por qué? Porque la corriente, fíjese acá la corriente también. Vea Y cómo es la empieza a corriente cambiar ahí. Vea la una fuente. cosa. Vea la fuente de la corriente. La corriente de la fuente, perdón. Cambia. Que es lo que nos está diciendo la fórmula, vea. Así se interpretan esas fórmulas. Ya la corriente no es estática, sino es cambiante en el tiempo. Como cambia, ya aparece una tensión en la bobina. ¿Sí? Aparece tensión porque cambia la corriente. ¿Por qué conectamos la parte positiva del diodo a la parte negativa de la bobina? También tiene un porqué. Entonces acá la bobina recibe la energía por la parte positiva, la almacena y cuando la entrega por la otra terminal. Recibe por un lado, entrega por el otro. Y eso tiene un nombre, es una ley. Volviendo acá.
las ecuaciones de Maxwell, que ustedes las hemos nombrado acá en repetidas ocasiones, ecuaciones de Maxwell. Son 4. Entonces tenemos la ley de Gauss, son dos leyes de Gauss, una de la electricidad y otra del magnetismo. Y hay una ley que se llama la ley de Ampère, que es la que vimos que en un conductor, alrededor de él, si pasa una corriente, se forma un campo magnético. Ley de la mano derecha. Y la ley de Faraday, que es la que acabamos de ver, que nos dice que se forma un campo eléctrico cuando hacemos variar un campo magnético en el tiempo. Y este menos es precisamente este menos que estamos viendo acá, esta parte negativa. Acá hay un menos, una parte negativa del, del diodo. Entonces la parte negativa está asociada acá con la parte positiva de la fuente. Entonces está conectado a la inversa. Eso es lo que nos quiere decir la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. Esta de acá. Entonces fíjese que esas ecuaciones de Maxwell en 4 ecuaciones describen todo lo que es la electricidad, todo lo que nosotros conocemos de la electricidad. Entonces volvemos, variación de la corriente genera una tensión y esa tensión la entrega en forma negativa a la carga. La podemos resumir así en palabras sencillas. ¿Sí? ¿Más o menos entendido? ¿O nos complicamos ahí mucho? ¿Cómo nos fue con ese experimento? ¿Bien? Acá en esta parte también hay unas propiedades que nos dicen. La inductancia es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de corriente que fluye por él. Nosotros habíamos dado otra definición. Esta es una definición más desde el punto de vista de la electrotecnia, de la teoría de circuitos. La que nosotros dimos, más enfocada a la teoría de campos. Un inductor actúa como cortocircuito para la corriente directa. También lo podemos comprobar acá, vea. Ahí está en corto, ¿sí ve? Es como si no hubiera acá nada, porque es corriente directa, vea. Toda la tensión cae acá en la resistencia. Acá la tensión es cero. Acá hay un corto, acá no hay nada. Es como un cable más, una extensión del cable. Es lo que nos dice este enunciado. La corriente que circula por el inductor no puede cambiar instantáneamente. No puede ser abrupta ese cambio, que es lo que vemos acá en esta gráfica. Vea. La corriente tiene que ir cambiando paulatinamente. No puede hacer esto, no puede hacer un cambio instantáneo acá, abrupto. ¿Listo? Eso Lo que sería, decía del tren. señor, Es lo que decía del tren. lo que estábamos hablando del tren, muy bien. Sí, señor. No puede haber ese cambio abrupto. Tiene que ser paulatino. ¿Eso qué ventajas tiene? Digamos ya en el contexto de lo que nos interesa a nosotros, que es hacer las mediciones, digamos, en una industria, en una empresa, donde hayan muchos motores. Se puede hacer un filtro para cuando haya un pico de corriente, hace un filtro con un inductor y le funciona porque no va a permitir que esa corriente se descargue instantáneamente, abruptamente, sino paulatinamente. Entonces, por eso sirve también para diseñar filtros.
ya para ponerlo un poco más en contexto. ¿Cómo les fue con la creación de la cuenta acá en Tinkercad? Ya la mayoría de ustedes, como son antiguos, ya hemos hecho varios cursos, creo que ya tienen la cuenta hecha. Para las personas nuevas, por favor, eh, si no la han creado, hacerla, crearla. Fíjese que no es nada difícil. Acá si usted tiene dudas de algún elemento, simplemente le da acá clic, le da acá donde está el signo de interrogación y ahí le explica en qué consiste. Por ejemplo, acá. Un inductor es una bobina de cable que se opone a los cambios en la corriente eléctrica. ¿Cómo funciona? Este dispositivo almacena energía en un campo magnético cuando se aplica electricidad. Ese campo magnético resiste los cambios en el flujo de corriente a través del inductor, lo que hemos hablado, ¿sí ve? Un inductor tiene terminales de cable y debe conectarse. Ahí le dice todo. Si usted tiene dudas de cómo funciona el multímetro, bien, y lo recuerdo. Este dispositivo es una herramienta para medir la tensión, la corriente, la resistencia. Los multímetros utilizan la ley de Ohm para calcular el voltaje, la corriente, la resistencia, todo eso. Entonces no hay excusa. Está en español, no hay que descargar nada, es en línea, es gratis. La cuestión es dedicarle un poquito de tiempo a hacer el trabajo autónomo. Ya hicimos la primera clase, un ejercicio. Entonces, si usted se siente flojo todavía en esos principios elementales, usted va y los revisa, va y los confronta con lo que hemos hablado acá. Ya hoy hablamos algo un poquito más avanzado. Si usted ya se siente un poco más con los conceptos claros, pues viene y hace estos ejercicios. Acá el mismo programa le propone ejercicios diferentes. Usted puede hacer algo de esto. Ahí él mismo le va diciendo la explicación. A eso nos referimos con el trabajo autónomo que hablamos la clase, la primera clase. Listo, nos quedan 20 minutos. Vamos a alcanzar a hacer otro ejercicio. También muy sencillo, ya el más sencillo de todos. Ya creo que hicimos acá el más difícil. Hay otro ejercicio que nos proponen acá que es el de sumar inductores, tanto en serie como en paralelo. Entonces no tiene misterio, porque si ya sabemos sumar resistencias, es hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos inductores en serie, utilizamos esta fórmula. L1 más L2 más L3 más Ln para hallar la inductancia equivalente. Y en paralelo, sumamos los recíprocos o los inversos, que es lo mismo, cuando están en paralelo. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, vea, nos tardamos haciéndolo 5 minutos. Ese ejercicio, ese circuito, perdón, ¿cómo está? ¿Cuál es la topología? Mixto. Mixto, ¿sí? ¿Para todos es claro? No está ni en serie ni en paralelo, ¿cierto? Está mixto. Sí, señor, está mixto. Sí, Listo. está mixto. Entonces simplemente es ir a hacer lo mismo que hacemos con las resistencias. No tiene más misterio. Es reducirlo a un circuito de este tipo, donde tenemos una L o una inductancia equivalente. Listo, Una pregunta. señor. Pero se respetan las entradas y las salidas. Sí, nos toca de derecha a izquierda. Esta sería la entrada. Si se pusiera al revés, que se cancelaría. No habría forma de hacerlo porque acá, ¿cómo estaría, cómo reduciríamos 4 con 7, por ejemplo? ¿Cómo está la resistencia de 4, perdón, la inductancia de 4
con la de 7? ¿En serie o en paralelo? En serie. ¿En serie? ¿En serie? ¿En serio? ¿En serie? Pero primero tocaría resolver primero la serie de 20, 12, 10. ¿Cómo está la de 20 con respecto a la de 12? En serie. En serie. ¿Por 20, qué? 12, 10 están en serie, ¿Pero por qué decimos que están en serie? porque solamente están conectados por un único punto. Y está una delante de la otra. La definición nos dice que para que estén en serie deben compartir la misma corriente. Si usted le inyecta acá una corriente a esta bobina, ¿cuál es el único camino que va a tener esa corriente? Este, ¿cierto? No tiene más por dónde ir. Vea. Entonces quiere decir que esta corriente es la misma de acá y la misma de acá, lo que implica que esas tres resistencias están en serie. Usted hace el mismo ejercicio acá, inyecta una corriente a esta bobina, ya va a tener varios caminos, ¿cierto? Ya no solamente va a venir por acá abajo, sino por acá, ¿cierto? Porque llega a este punto y se divide, ¿se acuerda? División de corriente. Lo que implica que esta inductancia no está en serie ni con la de 7 ni con la de 20. Solo tenemos que tener claro. Esta corriente es esta misma de acá. No, porque esta corriente, esta última, I sub 1, es la sumatoria de I sub 0 más I sub 2. ¿Sí? Entonces tampoco puedo decir que 7 está en serie con 8 ni 10 con 8. Y fíjese que acá estamos hablando solamente de dos conceptos, serie y paralelo. Que uno a veces dice, no, yo ya soy ducho en eso, yo ya conozco bien esos parámetros. Yo ya sé qué es esto y ya sé qué es esto. Pero fíjese que todavía estamos ahí como patinando, como en dudas. Entonces hay que tener, eh, no menospreciar lo que es tan básico, porque fíjese que uno a veces cree que ya sabe y no sabe tanto. Eso nos pasa a todos. Uno dice, no, yo ya sé eso. Y resulta que va y repasa y no sabe tanto. ¿Listo? ¿Ahí estamos claros entonces? Profe, Señor. un favor, ¿podría repetir cómo se comporta ahí el circuito, por favor? Es una división de corriente. Perdón, que no me queda más fácil borrar acá todo esto. Es una división de corriente. Entonces, acá lo que tenemos es, usted inyecta una corriente, acá está la entrada. Acá no importa si estamos hablando de bobinas o de resistencias, funciona igual. Viene la corriente acá, vea. Cuando llega a este punto, esa corriente inicial, vamos a llamarlo I sub 0, se va a dividir en dos corrientes, porque tiene dos caminos, en la corriente I sub 1 y en la corriente I sub 2. Véala. Esta corriente I sub 1 da la vuelta por acá, vea, porque no tiene más camino. Viene por acá y llega acá. Otra vez, I sub 1. ¿Con quién se vuelve a encontrar? Vea, Con la ISU 2. exactamente. Y si la suma, le va a dar otra vez El I, ISU, I sub 0. Exactamente, vea que no se pierde nada en el camino. ¿Cuál ley es esa? Ley de corrientes de Kirchhoff o la primera ley de la termodinámica, como la quiera ver. Esto desde el punto de vista físico y esto desde el punto de vista de la teoría de circuitos, Como no se puede almacenar energía acá en estos puntos, tiene que lo que entra igual salir. Listo, entonces ahora sí resolvamos el circuito.
es simplemente empezar a reducirlo. Ya vimos que estas tres están en serie, entonces, ¿cuánto nos va a dar? 42. 20 más 12, 32 más 10, 42. Gracias. ¿Qué es esta inductancia? 42 se convierte en una de 42. 42 henrios. Esta sigue siendo de 7, esta es de La, 4 y la otra de 8. y esta es de 8. ¿Cómo están estas dos resistencias, estas dos inductancias? Paralelo. Paralelos. Paralelo, ¿cierto? Sí, sí es claro porque están conectadas en puntos comunes y esto llamamos A y esto llamamos B. Ambas están conectadas a A y a B. Entonces es multiplicar 7 por 42 sobre 7 más 42. ¿Cuánto nos da eso? 7 por 2, 14 va 1. 7 por 4, 28 y 1, 29. 294. Dividido 49. Da 6 todo. Listo, gracias. 6. Es decir, que esto se convirtió en esto. En solamente una inductancia de 6 henrios. La de 4 sigue siendo de 4 Y la de 8 de 8. y la de 8 de 8. ¿Cómo están esas tres? Serie. En serie. ¿Cuánto nos da entonces? Eso nos dan 18. 18 henrios. Vea, ahí están. Los 18 henrios. Y ahí terminaría, hallando la inductancia equivalente. ¿Cómo les pareció esos dos ejercicios? ¿Fácil o difícil? Este segundo está más fácil. Sí, está más fácil. El primero no es. El primero es más conceptual. Esta parte de acá. Ahí está para que los que lo quieran ir a montar, simplemente replicar lo que estamos haciendo ahí, lo que está ahí en pantalla. No tiene más que hacer. Ahí están los valores. Van y lo hacen para que practiquen los conceptos. Les comparto también la presentación. Todo esto que hablamos está en el libro también que les compartí. Entonces, todo está ahí en la mesa para que trabajemos. ¿Listo? Tenemos preguntas adicionales. ¿Algo más que añadir? Cuando le crea Ir a resolver. Listo, bien. Entonces, por mi parte, esto sería todo. La próxima clase vamos a hablar de la capacitancia, que sería el martes. Entonces, les queda este fin de semana para que descansen, pero también para que le dediquen algo de tiempo a esto. Entonces, gracias por la participación de hoy. Creo que estuvimos bastante activos, los vi bastante interesados en la esta, bastante participativos. Entonces, esa es la idea. Gracias, profe. Bendiciones. Esa es la idea, esa es la idea. Que interactuemos. Entonces, gracias y que descansen. Nos vemos el martes. Feliz descanso. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Y yo, profe, muchas gracias.